Qué bueno que se dieron oportunidad de estar en la casa del Señor para adorarle. Por tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola a los tesalonicenses, por favor. Vamos a abrir en el capítulo número 4, del verso 1 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Del verso 1 al 8. Si ya lo tienen, amén. Eso. Esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Ustedes van a leer el verso 1, yo el verso 2 y así sucesivamente hasta el verso número 8. Y esto lo hacemos para que todos pongamos atención a la lectura que vamos a estar realizando. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es pecador de todo esto, como ya os hemos dicho y explicado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Todos? Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Oramos? Buen Dios, agradecemos la misericordia que tú tienes para con nosotros día con día. Gracias, Señor, porque solo tú eres el Señor de señores. Solo a ti te rendimos gloria. En esta hora pedimos que abras nuestros corazones y que seamos partícipes de esta tu palabra y que podamos guardarla y atesorarla en nuestro corazón. Que podamos vivir una vida llena de santidad delante de ti a donde quiera que nosotros vayamos. Que el tan solo hecho de estar en tu presencia pueda ser reflejada en nuestra vida. Pongo en tus manos esta mañana y que tu Espíritu Santo sea usándome y no sea yo, mi Señor. Abre nuestros corazones y que podamos hacer caso a esta palabra tuya. Pongo en tus manos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a ver un tema muy especial que nos habla y nos lleva a conducirnos a caminar apropiadamente delante del Señor. Entonces, caminar apropiadamente es la manera correcta de andar ante Dios, ante los creyentes, pero también ante los incrédulos. Los incrédulos son todas aquellas personas que aún no conocen a Dios, pero muchas veces caminamos como aquellas personas que no conocen a Dios. Tu testimonio puede ser un parteaguas para que muchas personas que no han creído aún en el Evangelio puedan llegar prontamente a conocerlo. Pablo, Silvano y Timoteo escriben esta carta en su segundo viaje misionero. Pudieron percatarse del mal comportamiento que estaba teniendo la iglesia de Tesalónica en ese entonces. Y en la actualidad no es algo distinto. El mal comportamiento muchas veces lo tenemos a flor de piel. Muchos de nosotros a veces nos escondemos para practicar cosas que no convienen. Por lo cual
los apóstoles, estos 3 apóstoles, los exhortan a vivir en el modo que le agrada a Dios. Pero tenemos que entender algo, que nuestro testimonio no se tiene que ver como el evangelio en sí mismo, porque tu testimonio no es para evangelizar, sino como un preevangelismo. Porque muchas veces decimos, voy a evangelizar, y cuando supuestamente lo estamos haciendo, empezamos a hablar de cómo fue que yo llegué a los pies de Cristo. Entonces esto tiene que quedar muy, pero muy en claro. Tendemos a usar los términos evangelismo y testificar de manera intercambiable, pero no son sinónimos. Este es un comentario que hace R.C. Sproul. Cuando una persona apunta a la obra de Cristo, estoy dando testimonio de Cristo, pero aún no es la predicación del evangelio. Todos en algún punto memorizamos nuestro testimonio, ¿es verdad o no? ¿O alguien no ha memorizado su testimonio? ¿Cómo fue que llegó a los pies de Cristo? O muchos jóvenes dicen, no, pues aún yo todavía no llego a los pies de Cristo. El punto es de que todos en algún momento memorizamos nuestro testimonio para poder hablarlo en algún punto a aquellos que no creen. Y por supuesto debemos estar dispuestos a compartirlo. Ahora, compartir nuestro testimonio no es evangelismo, es solo una preparación para el evangelismo. Ahora, personas que se identifiquen con lo que a ti te pasó, está perfecto, pero habrá personas que no se identifiquen con lo que a ti te pasó. Habrá personas que no se identifiquen con el cómo tú llegaste a los pies de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el evangelio no es lo que me pasó a mí. Dios no promete que usará mi historia como poder para salvación. El evangelio no se trata de mí o de ti. El evangelio se trata de Jesús. El evangelio se trata de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el evangelio. El evangelio sucede cuando la buena nueva es proclamada y anunciada a las personas que aún no creen en Él. Ese es el evangelio. El evangelio es que Jesús vino en vida, o sea, siendo Dios. ¿Para qué? No se me duerman. ¿Cómo? Para dar su vida por nosotros, en rescate. No lo merecíamos, pero Él es tan fiel y bueno que dio su vida para que tus pecados fueran perdonados y tuvieses vida eterna. Ahora, ya entendiendo esto, que nuestro testimonio no es para evangelizar, pero sí debes tener en claro que lo debes de contar para que la persona pueda estar preparada y recibir el evangelio con un corazón aún más abierto. Ahora bien, eso no quiere decir que tu testimonio no sea importante, al contrario, sí es muy importante, pero no es el evangelio. Entonces, hoy vamos a ver, camina apropiadamente ante Dios. Y vamos a ir estudiando estos versos poco a poco para que nos ayuden a entender un poco mejor qué es lo que quiere Dios para nosotros. La meta de cada cristiano debe ser agradar a Dios. Pero, ¿por qué debemos conducirnos a Dios de manera apropiada? ¿Por qué creen que cada uno de nosotros como cristianos, a donde quiera que vayamos, debemos de conducirnos de una manera apropiada? Por la simple y sencilla razón de que Él es Dios, porque Él es nuestro Creador, porque nos dio la vida eterna a través del Evangelio de Cristo. El cómo tú conduces es imperante, es importante como preparación para que muchos otros crean. Les voy a contar una historia. Hace tiempo había una persona alta, de bigote, pero tenía mucho dinero y tenía un sobrino. Él no tenía hijos. Esta persona quería muchísimo, pero muchísimo a su sobrino. Y les gustaba
ir de cacería, visitar los montes, ir de paseos. Compartían mucho tiempo juntos, pero había algo en este joven, en el sobrino. Este joven siempre negaba a Dios y se burlaba de la Biblia. Siempre era lo mismo, al igual que el tío. Una ocasión en un monte empezó una tempestad. Ellos a lo mejor no temblaron de miedo, pero dijeron, no, tenemos que buscar un lugar en el cual poder reposar. ¿Cómo va a ser posible que nosotros estemos en esta tormenta? Y en medio del monte había una casita. A ellos, al verla, no tenían otra opción más que pedir posada. Les desagradó la manera en cómo estaba esta pequeña vivienda. No querían pasar, pero el tío, pues no tenemos de otra, sobrino. Hay que pasar. Entonces los dos llegaron a un acuerdo. Dijeron, ¿sabes qué? Mientras yo duermo, tú te vas a encargar de vigilar. Y vas a vigilar con las armas. Vamos a estar vigilando que no nos pase absolutamente nada. Entonces ese era el trato. Mientras vigilaba uno, el otro dormía, y así iba a ser durante toda la noche. Entonces, mientras el muchacho vigilaba, se asomó por una rendijita, estaba chiquita, y vio que en el otro lado, la otra recámara, se encendió una vela, y el dueño de la casita, el ranchero, tomó una Biblia y empezó a leerla. Y después de un momento de lectura de la Biblia, se arrodilló el Señor y empezó a orar en silencio. Este señor se entregó totalmente en oración. En ese instante, el joven se quitó las botas, se quitó su chamarra y se dispuso a acostarse en la cama que le habían ofrecido en aquella casita. Y el tío lo sintió, se despertó. ¿Qué pasó, hijo? Quedamos en algo, tú tenías que estar vigilando. ¿Qué tal que nos pasa algo? Posterior a ello, el muchacho, aunque no era creyente, sabía muy bien que no era necesario velar toda la noche en la cabaña, porque estaba santificada por la palabra de Dios y consagrada por la voz de la oración. Como ven, a pesar de que el muchacho no creía aún en el Evangelio, el testimonio de cada uno de ustedes y mío es muy importante para que otros lleguen a conocer el Evangelio. El cómo te comportas fuera del templo es muy importante. Si tu actitud es distinta a cómo te comportas aquí en el templo, no estamos dando un buen testimonio a los que prontamente llegarán al Evangelio. Pero ten por seguro que la voluntad de Dios se va a realizar. Si no es a través de ti, Dios te va a quitar y va a poner a aquel que se deje usar por el Señor. Porque Dios se mueve con los que se mueven, ¿sí? Que la actitud que adoptes sea siempre imprescindible y conforme a la voluntad de Dios. Recuerda, tu testimonio siempre es muy importante. Pablo les hace hincapié de la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? En el verso 1, y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Se pueden imaginar cómo era la actitud de Pablo, Silvano y Timoteo? A lo mejor no era como la actitud del hermano Johnny. A veces le hablan al hermano Johnny y no, ni siquiera voltea, va distraído. Pero el apóstol Pablo y Silvano y Timoteo eran perspicaces, eran atentos, eran abusados. Si le decías, hola hermano Pablo, ellos automáticamente, hola hermano. Y no eran como cada uno de nosotros que a veces nos escondemos para no saludar al que viene junto a nosotros. Y nos hacemos de la vista gorda, ay, ese hermano no lo vi porque me cae mal, ¿no? Entonces eso no debe pasar. Pasa cuando vas distraído, pero no pasa cuando tú sabes que viene el hermano y haces lo posible para no saludarlo. Eso es muy distinto. ¿Qué actitud es la que tenemos ante ciertas circunstancias? Ahora piensa, ¿cómo es tu actitud para con los hermanos? ¿Cómo es tu testimonio en estos momentos?
Ten en cuenta que pienses que nadie te observa, en primera instancia hay alguien que te observa siempre y ese es Dios. Y en segunda probablemente 2 más también te estén observando. 2 hermanos más también te pueden estar observando. Ubíquense donde dice abundéis más y más. Así abundéis más y más. Desde el momento en que crees con tu corazón en nuestro Señor Jesucristo y su salvación, desde ese momento la santificación es progresiva. Es decir, poco a poco irás aprendiendo y apartándote del mal. Así que entre más busques ser santo, más y más te vas a acercar a nuestro Señor Jesucristo. La santificación es progresiva. Cuando yo acepté al Señor Jesús, me costó mucho trabajo. Yo venía obviamente del mundo, trabajaba en un bar, veía cómo ofrecían droga y demás. Fumaba, yo era un fumador compulsivo, era una cajetilla de cigarros todos los días. Llegó el punto en que me ardía ya mucho la garganta. Entonces creí en el Señor Jesús, pasó 1 mes, 2 meses y de repente se me salía una que otra palabrota. Y, ay Señor, perdóname, y otra vez. Entonces la santificación es progresiva. A veces el pecado lo tenemos pero muy arraigado y es Dios, pero cuando tú crees fielmente en el Señor, te lo va a quitar desde raíz. Y así fue. Quería fumar, pero me temblaban las manos, yo quería un cigarro. Ahora bien, les voy a dar otro ejemplo. Cuando tú eres apartado para el Señor, lo que quiere de ti es que tú santifiques tu vida todos los días. Ahora bien, cuando tú compras un carro chocado, viejito, que las puertas se le están cayendo, ese carro tú lo apartas y es para ti. Entonces, como ya es tu carro, ¿qué vas haciendo con el carro? Le vas arreglando las puertas, las luces, el motor, que todo camine bien. Así el Señor va arreglando poco a poco eso que tú tienes chocado. A veces llegamos delante del Señor todos chocados, todos desfallecidos, pero Dios te va a ir moldeando poco a poco. Entonces, la santificación es progresiva. Ahora bien, la santificación en la Biblia viene de la palabra agiasmos o agiasmos, que proviene de agios, o sea, santo. Se refiere al acto de gracia mediante el cual el creyente es apartado del mundo y es apartado para Dios. Ahora bien, tú me dirás, pero hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. No sé cómo hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que dice en el verso de 2 al 3, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra santificación. Y pone como ejemplo la fornicación. ¿Cómo es el sexo libre en la actualidad? Es parte ya de la cultura. El sexo fuera del matrimonio se ha convertido en parte de la cultura, lo que vivimos día con día. Y eso es desagradable delante de Dios, ante los ojos de Dios. Y no lo hacemos, nuestra cultura se ha convertido en eso. Probamos uno a otro joven o viceversa, una señorita a otra señorita, de tal manera que si no te agrada, no te casas con ella o con él. Y eso ante los ojos de Dios no es bueno. ¿Sí? Apartarte de la fornicación es reservar tu cuerpo hasta el matrimonio, joven y señorita. Esto es muy importante.
Pablo en aquel entonces pudo observar esto en la iglesia de Tesalónica. Él vio cómo parte de sus hermanos hacían eso. Imagínense, eso fue hace 2000 años y en la actualidad no estamos exentos los cristianos de eso. Así que los papás tienen una responsabilidad tremenda. ¿Cómo es que estamos enseñando a nuestros hijos? A veces los papás no queremos hablar de sexualidad con los niños y eso es muy importante. Obviamente a cierta edad. Por ahí me enteré que una niña, sexto año, ¿qué edad más o menos es lo que tiene? 12, embarazada. ¿Ven? Entonces es muy importante que como cristianos, como padres cristianos, estemos atentos de la actitud del niño o de la niña. Y viceversa, los jóvenes. El joven como cristiano, lo que tú debes de hacer para con una señorita es respetarla, ¿sí? Si tú estás en la escuela, que los demás compañeros vean en ti, mira él cómo respeta a sus compañeras y demás. El testimonio es muy importante, ¿sí? Y si no lo están haciendo, pues deben empezar a hacerlo y viceversa las señoritas. El respeto debe ser muy importante porque a partir de la falta de respeto comienzan los embarazos no deseados. La cultura de hoy es: prueba primero a tu novio o novia y si te gusta te quedas con él y si no, sigue buscando. Ven, vamos a vivir juntos, quiero estar contigo. ¿Para qué nos casamos? Eso es antes. Lo importante aquí es que nos amamos, lo importante aquí es que estemos juntos, lo importante aquí es que tu corazón es mío y le bajan la luna y las estrellas a la señorita. Y más aún a las señoritas cristianas. ¿Y qué hacen las señoritas? Es que él me ama, yo me voy a casar con él. Algún día yo sé que él se va a casar conmigo, pero me voy a ir con él. Y el joven al revés, me voy a ir con ella. Y el papá te dice: pero tú eres cristiano, hijo. Obedece al Señor. Sí, pero la amo. Si no crees en el Señor, entonces fornicar es algo normal, ¿sí? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia, ¿qué dice? Verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Es mejor esperar. El matrimonio siempre es muy importante, ¿sí? Así los jóvenes, esperen, por favor. Absolutamente todos los jóvenes, no se abalancen a probar las delicias que Dios permite en el matrimonio. Debes aprender a controlar tu cuerpo. Es un proceso, pero lo tienes que superar, ¿sí? Tienes que aprender a controlar tu cuerpo. Si estás viviendo en una relación libre, ¿qué tienes que hacer? Primera, casarte. Y si no te quieres casar y sigues en una relación libre, el segundo paso es separarte, porque Dios no permite vivir en unión libre, ¿sí? Y fornicar de manera libre. La palabra de Dios en Hebreos 13:4, no lo busquen, pero si quieren buscarlo, adelante. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. ¿Ven? Hebreos 13:4. Es mejor el matrimonio, y dentro del matrimonio, tanto el hombre como la mujer, debe haber santidad y honradez mutuos, ¿sí? Cuando dice el lecho sin mancilla, se trata de la fidelidad conyugal. Siempre es muy importante dentro del matrimonio y debe ser recíproca la fidelidad conyugal. Anteriormente la fidelidad conyugal estaba muy tajante para con los hombres. En la Biblia siempre menciona al hombre y le hace hincapié al hombre de que le sea fiel a su esposa.
pero en este entonces la mujer no está exenta de ser infiel, ¿sí? Entonces, las dos cosas siempre van juntas. La fidelidad sexual implica el respeto que tienes a tu pareja ante los demás. Es decir, que la palabra de Dios no solamente se refiere a la fidelidad sexual, sino cuando implica la palabra honor es lo siguiente: ¿cómo te expresas de tu esposa con tus amigos o tus conocidos? Ay, ahí viene esta señora. Y viceversa, ¿cómo te expresas de tu esposo con tus amigas o con tus hermanas? Como el viejo, ay, ese viejo. O viceversa, ay, esa vieja, y cosas, y términos despectivos para con nuestra esposa y nuestro esposo. Tanto la esposa y el esposo los debemos de tener en honor. Cualquier palabra que nosotros dirijamos a nuestra esposa para con los demás debe ser en sumo respeto. Siempre debe ser así. ¿Cómo nos dirigimos? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo me dirijo yo con mi mamá para con mi esposa? ¿Cómo hablo de mi esposa con mi mamá? ¿Sí? Y la esposa, ¿cómo hablo de mi esposo para con mi mamá? Una cosa es desahogarte de lo que tú vives en tu matrimonio y otra cosa es deshonrar a tu pareja. ¿Sí? Sé que es difícil, pero tu compromiso es con tu pareja, no con tu mamá, no con tu amigo y demás. Muchas veces la fidelidad que tenemos es para con los cuates y no para con la esposa. Tu testimonio siempre es muy importante para que las personas que aún no conocen en el Señor lo conozcan. Verso 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Acuérdense que concupiscencia, hay una nota, es la pasión o deseo que tenemos hacia ciertas cosas que no convienen, ¿sí? Eso es una concupiscencia. Ten en cuenta, joven, señorita y demás adultos, que no nos debemos dejar llevar por aquellos deseos como las personas que aún no han creído en el Evangelio. No nos debemos dejar llevar. A veces nos dejamos llevar por esas personas, pero también nos dejamos llevar por lo que vemos en la televisión, por cómo es la actitud de los jóvenes en estos tiempos, una actitud de libertinaje. Si no crees en el Señor, entonces fornicar es algo normal. Si no crees en Dios, entonces deshonrar tu matrimonio con otra persona ajena a tu cónyuge es algo normal. Entonces ir a un lugar donde no es permitido porque no encuentras en tu casa lo que deberías tener, eso es deshonrar tu matrimonio. Porque en primera, no tienes en tu casa lo que Dios te regala porque no hay respeto para con tu esposa. Así como la santificación es progresiva, también el amor. Debemos cultivarlo día con día. En la actualidad la vida se vive con desenfreno, dejando a un lado la existencia de Dios. Pero como cristianos debemos poner el ejemplo. Chequen esto, les voy a contar otra anécdotita. ¿Sí están despiertos o no? Dice, hermano, es que estoy llorando. A ver, Roberto Ingersoll es un reconocido ateo de una generación pasada. Este señor era muy reconocido por sus ataques a la Biblia. Siempre se la pasaba atacando a la Biblia. Tenía una tía muy cristiana, ¿sí? Así como las tías de aquí de Betel. O sea, sí son muy cristianas. Dice, él la llamaba cariñosamente mi tía Sarita. Así cuando le llegaba, ay, mi tía Sarita, y la quería mucho. Porque él veía cómo era su actitud como cristiana. A ella envió uno de sus famosos libros publicados con el solo propósito de destruir el fundamento de la palabra de Dios.
Cuando abrió la tía el libro y en la primera hoja decía, en la primera hoja en blanco, si todos los cristianos hubieran vivido como mi tía Sarita, es muy probable que este libro jamás se hubiera escrito. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Estamos viviendo una vida de santidad o nuestra vida es un parteaguas para que digan, y te dices cristiano? Entonces recuerden que los ojos de afuera están puestos en nosotros. Cristo es el mejor ejemplo en el que debes buscar y resumir toda tu existencia. En eso se basa la vida de un cristiano, en Jesucristo. ¿Qué dice el verso 6? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Probablemente algunos malintencionados, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí no cambia de tema la palabra de Dios, sino se está refiriendo a ese mismo tema. No se refiere a la mentira en la cual muchas personas utilizan este pasaje para hacer de las suyas, ¿sí? Probablemente algunos malintencionados en aquel entonces utilizaban porciones bíblicas del Antiguo Testamento para así poder engañar a sus víctimas y vivir de una manera deshonrada. A veces utiliza la palabra de Dios para hacer y deshacer conforme a tu voluntad y no a la del Señor, ¿sí? Decía un rey de Persia, él estaba muy preocupado. Cuando yo muera, ¿cómo va a ser el cielo? No sé si me voy a llevar a todas mis esposas allá o no sé cuántas vírgenes me va a tener preparadas el Señor. No sé cuántas muchachas hermosas me va a tener en el cielo. Entonces, utilizamos la palabra de Dios acorde a nuestra conveniencia y no es así. Ahora bien, debemos cambiar nuestra actitud, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Para terminar, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. De ninguna manera Dios te ha llamado a que vivas una vida conforme a tu voluntad, ¿sí? Andando como las chuparrosas, picando aquí, picando allá, de flor en flor. No, la palabra de Dios no se refiere a eso, sino todo lo contrario. Cuando dejamos que nuestra vida se llene de impurezas, la limpieza que Dios haga en ti probablemente te va a doler. Probablemente te va a doler mucho, pero aún más si ese dolor es a causa de mi regeneración para con Dios, entonces ese dolor habrá valido la pena, porque algún día estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, cara a cara con nuestro Creador, y entonces rendiremos cuentas al Todopoderoso. Verso 8, ten en cuenta que la palabra de Dios no es para satisfacer tus gustos. La palabra te confronta y te dice cómo conducirte para que puedas vivir una vida de santidad para Dios. Verso 8, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No haga caso omiso de ello, porque no estás desechando al hombre, no estás desechando lo que yo te estoy diciendo, estás desechando a Dios, al Creador, a tu Padre, a mi Padre, por quien todo fue hecho. ¿Sí? Porque no desechas al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No deshonres a tu pareja, no deshonres a tu esposa, siempre habla bien de ella y aprende a hablar de sexualidad con tus hijos, es muy importante. Y jóvenes,
respeten a sus compañeras y compañeros, a sus novias y a sus novios. Aguántense. Dios tiene un regalo muy hermoso para todos ustedes que esperan hasta el matrimonio. La sexualidad es muy hermosa y Dios te la dio para que la disfrutes con tu pareja. Y si aún no la tienes, ora por esa pareja, que Dios te tiene reservada la mejor pareja, y la mejor pareja es la que Dios te va a dar. No es la pareja que tú deseas, ni el modelo que tú tienes en tu cabecita, sino la pareja que Dios tiene para ti. Cuando eso suceda, conocerás el grande amor de nuestro Señor Jesucristo. Sé santo, dice la palabra de Dios, como yo soy santo. Vive en santidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a vivir en santidad, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque tú nunca has pecado, Señor, porque eres la deidad en sí misma, eres el Dios todopoderoso. Que vivamos una vida llena de santidad, que aprendamos a tener en nuestras mentes y corazones que tú vives, que tú ves, que tú eres un Dios de todo el tiempo, que no solo eres un Dios de los domingos, de los miércoles, sino que eres un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, un Dios por la eternidad, un Dios para siempre, y así lo será. Que tengamos en cuenta que nuestro corazón siempre viva para ti, oh Dios. Gracias te damos porque tú eres bueno. Que tengamos una santidad dispuesta a entregártela a ti. Bendice a tus hijos, Señor, para que se guarden hasta el matrimonio, que se guarden hasta su pareja, y que aquellos que no lo han hecho, que cambien de parecer y que se arrodillen delante de ti y pidan perdón. En tus manos los pongo y sea siempre tu voluntad. Gracias por tu palabra, porque es siempre viva y eficaz. Que sea bendecida siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.